Lo publico entonces. Eso. Voy a ver si está saliendo ya por acá. Yo creo que sí, pero bueno, hola. Muchas gracias. Vamos a irnos presentando y a retomar. Muchas gracias a toda la gente que está llegando. Seguramente apenas se están uniendo a esta sesión. Así que, pues nada, esperamos que sea pues como del agrado de ustedes, que puedan también estar como activamente en este espacio, y no solamente, digamos, para escuchar, sino también para hacer preguntas a las personas que andan por acá. Vamos a tratar de hacer las presentaciones un poquitico aquí en vivo, así que para que se conozcan también. Y bueno, si quieren empezamos por Miguel, y Miguel le va pasando la palabra a quien quiera. Aquí la mayoría me conocen, pero yo soy Natalie Espitia Díaz, hoy estoy representando a Noise Radio y voy a estar un poquito ayudando a facilitar el espacio, mucho junto con Miguel y bueno, con Stephanie, que también está por Nois, y por Clara, que está por Internews. Entonces, nada, le paso la palabra a Miguel. Hola, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé. Qué gusto de saludarles. Mi nombre es Miguel Ángel Oxlack, soy maya cachiquel de Guatemala y pues me da gusto estar también con ustedes y que platiquemos un ratito ahorita, que tengamos una buena charla. Le paso la palabra a Stephanie. Bueno, hola, un saludo para todas las personas que se conectan a esta transmisión. Aquí reportando sintonía desde el colectivo Nois Radio. Mi nombre es Stephanie López. Desde hace 13, ya casi 14 años, junto a otras 4 personas, a otros 4 colegas, hacemos proyectos de comunicación, comunicación alternativa, y que tienen como en el centro, en el corazón, como lo decía justo por estos días una amiga, la radio. O sea, la radio es un poco como el espíritu de todo lo que hacemos, desde su tecnología, pero también como desde sus metodologías. Muy contenta de estar aquí en esta charla, también de conocerlas a Clara, Miguel y bueno, a Natalie, que la conozco desde chiquita. Muchas gracias por Y, este espacio para la conversación. y le pasamos ahorita la voz a A Clarita Clara. para que se presente. Y bueno, quienes vayan llegando, en algunos momentos vamos a estar abriendo ahí para la conversa, si quieren también participar como por el micrófono, o si quieren escribir por el chat, bueno, como quieran. Ahí va Clara. ¿Qué tal? Buen día con todas, todos, todes. Mi nombre es Clara Roballo, yo soy parte de Internews, y es un gusto poder compartir con Miguel, con Natalie, eh, se me fue con Stephanie. Stephanie, sí, Stephanie. Sí. Un gusto realmente poder estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que ustedes conocen y también darles mis experiencias acá. Bueno, pues yo quería empezar un poquito la conversa precisamente con Stephanie. La idea es que cada una pues pueda hablar un poco, más o menos entre unos 5, máximo 10 minutos, contándonos sobre cómo desde los lugares en donde están ejerciendo han pensado en hacer estos espacios un poco más interculturales, o cómo han pensado en abrazar desde sus quehaceres estos, estos conocimientos, estas cosmovisiones ancestrales. Creo que sobre todo aquí el que nos tiene mucho por contar es Miguel, porque hace parte de un pueblo indígena, pero también y desde Internews y desde Nois Radio, cómo se ha trabajado con diferentes comunidades que también son las migrantes, que también son las afro, que también son las campesinas.
y también esa problematización de la tecnología, que no es solamente quien resuelve cosas, sino a quien también cuestionamos, pero que también nos pensamos cómo nos puede facilitar el ejercicio de ciertas cosas. Entonces ahí, como les contábamos y para quienes han estado llegando, yo voy a ejercer ahí dos camisetas en la moderación, pero también en la presentación de Nois. Y bueno, ahí va a empezar primero Stephanie contándonos un poquito de cómo ha sido el quehacer hasta ahorita de Nois Radio. Bueno, pues como les contaba hace un ratico, justamente nosotros hacemos comunicación alternativa y, y casi todos nuestros proyectos han tenido, digamos, han estado como mediados por las tecnologías de la radio, pero también por sus lenguajes, ¿no? Sus formas de hacerse. Por esto que implica la radio, que es tener turnos para hablar, ¿no? Guardar el silencio mientras el otro conversa, ponerse de acuerdo en los temas que se van a abordar, ponerse también como en casi que en un pacto por la escucha, ¿no? Como que hay que escuchar para que la radio funcione. Y esas metodologías, sin que en un principio fueran como tan pensadas así, se han vuelto como el guión de nuestros proyectos. Eh, Creemos en la comunicación y digamos que nuestros principios tienen que ver con defender el derecho a la comunicación, pero no únicamente con el derecho que tenemos nosotros como radialistas de hacer, ¿no? De decir y de ocupar el lugar del discurso. Entonces, a lo largo del camino, aprendimos mucho como una filosofía de unos amigos argentinos de la tribu que decían más o menos parafraseándolos que había que apagar los medios y hacer nuestras propias radios, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestra propia radio y en el camino, cuando encontrábamos otras comunidades, colectivas, organizaciones que querían poner la comunicación también como en un lugar importante dentro de su hacer, pues nos dábamos cuenta que no, que lo que nosotros podíamos, lo que nos hemos dado cuenta es que hay, digamos, como el poder de la radio es posibilitar la capacidad para que otras se apropien de esa tecnología, pero que no seamos nosotros quienes pongamos como ni las agendas, ni los temas, ni las formas de hablar, ¿no? Sino poner ese medio. Pero ha sido inevitable también que en estas posibilidades de escucharnos, nosotros hayamos podido como primero comprender otras formas de habitar el mundo, otras diversidades también, otros lenguajes. Y cuando hablamos de temas tan específicos como digamos, las tecnologías, la seguridad digital, lo que nosotros hemos tratado de hacer es pues construir esas nociones en compañía de las personas que son de las comunidades, pero más que en compañía es como un poco detrás de ellos, ¿no? Como que han sido ellos quienes nos han dicho estas formas de entender la seguridad se parecen a estas formas que nosotros tenemos en lo físico. Y así nosotros como primero aprendiendo de cómo son las formas de habitar los territorios, de cuidar la tierra, de cuidar el cuerpo, de cuidar la espiritualidad, ha sido mucho más fácil también como comprender esto digital, que también a veces es un camino nuevo, ¿no? Un mundo nuevo que aunque ya lleva un montón de años, para muchas comunidades ha sido un camino nuevo, ¿no? Entender cómo funcionan las tecnologías, cosas que a veces son invisibles también, ¿no? Porque es como que no vemos cómo funciona Internet, sabemos que está allí. Entonces, bueno, creo que lo que quería como con esta pequeña como introducción era decir que el ejercicio ha sido el de la escucha, el de estar muy atentos a cómo son nombradas, cómo son las prácticas dentro de las comunidades y tratar de que estas especies de equivalencias en el lenguaje más digital eh, puedan hacerse como más comprensibles. Mm, Eso en cuanto a la seguridad digital y también en nuestros proyectos de comunicación ha sido muy chistoso porque a veces es como queremos hacer una escuela de radio, pero justamente vamos a hacerlos en contextos donde no hay electricidad, hay censura, no hay equipos. Entonces ha sido también un camino de entender que enseñar a usar esta tecnología necesariamente implica fortalecer también técnicamente a las comunidades, o sea,
herramientas técnicas, equipos, por ponerlo pues como en palabras sencillas, equipos, se necesitan micrófonos, mezcladoras, grabadoras, si queremos enseñar a hacer la radio, que a veces también nos quedamos un poco románticos en enseñar las metodologías, pero se necesita un computador y se necesita una grabadora, entonces como meter esto también, como involucrarlo desde la concepción del proyecto. Y también, pues recientemente, frente a muchas dificultades con comunidades que no tienen internet, que no pueden meterse a un Zoom, que no pueden estar, digamos, en un video largo, pues hemos llegado a WhatsApp con toda. O sea, WhatsApp ha sido como un canal. No sé, Moni, Nata, si dejo aquí para que sea como ágil la conversación. Bueno, pues nosotros también desde Nois queríamos compartir un poco o traer aquí a la conversa las voces de, sobre todo de mujeres que nos han acompañado en esto, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres campesinas, pero también, como dice Stephanie, para hacerlo más ágil, vamos a retomar después y voy a pasarle ahorita la palabra a Miguel para que nos cuente un poco él como activista de lenguas indígenas en Internet, en espacios digitales, pero también como profesor y sobre todo como un representante de los pueblos indígenas de Guatemala. Nos puede contar también cómo ha pensado, ha cuestionado estos espacios y cómo nosotros que estamos en estos espacios facilitando, más bien podemos hacer un poco estos canales más interculturales. ¿Cuáles son como las recomendaciones? Miguel acaba de hacer parte de un proyecto que son investigaciones precisamente de personas indígenas en diferentes partes del mundo, que yo tuve también la suerte de acompañar, así que me alegra mucho poder escuchar ahorita también a Miguel qué es lo que tenemos nosotros que aprender sobre esto. Gracias, Natalie. Muy interesante lo que plantean. Bueno, yo también soy comunicador y hubo mucho tiempo que hice radio, muchos años, unos 10, 15 años y es recién hace, no sé, unos 5 años, 5, 10 años que dejé de hacer y estoy en otros espacios y así. Pero pues me llama mucho la atención lo que están planteando y pues desde nuestros espacios como pueblos indígenas creo que ahorita con esta revolución de los medios digitales podemos nos damos cuenta de varias cosas. En primer lugar, nosotros desde los pueblos indígenas también estamos apelando a la democratización del Internet, ¿verdad? Es decir, el Internet como un bien humano, ¿verdad? Pero que también sigue siendo un privilegio. Estefanía hablaba de comunidades donde no hay energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, mucho menos va a haber señal de Internet, ¿verdad? Y si no hay esto, ¿cómo se llama? Los aparatos tecnológicos, llámese teléfonos, tablets, computadoras, lo que sea, también no son como muy, o sea, sigue habiendo como mucha ausencia de ello. Y si los hay también como no hay como mucho conocimiento del uso de las diferentes herramientas, ¿no? Y si lo hay, de todas formas, es interesante que esto se aleje de los pueblos sencillamente porque están pensados desde otras lógicas, desde desde otros pensamientos, desde otras cosmovisiones, es decir, un teléfono, una tablet, un sistema operativo, etcétera, está pensado desde otro planteamiento del mundo, ¿no? O sea, desde otra forma de pensar el mundo. Y entonces, muchas veces que choca un poquito. Pero por otro lado también, no solo es, digamos, las lógicas de pensar, sino que también están, por ejemplo, temas importantes como la lengua. Nosotros, yo como activista digital de lenguas indígenas, en Internet le apostamos a un Internet multilingüe, es decir, nosotros estamos intentando que soñar con que también nuestros idiomas, también nuestras lenguas puedan estar presentes en Internet. Es decir, que cuando yo encienda mi computadora, cuando yo encienda mi teléfono, que cuando yo me abra el navegador,
puedan interactuar también con mi idioma. Y creo que es un derecho humano el que nosotros tenemos aquí. Y si yo enciendo la radio, también me gustaría, o sea, yo no estoy diciendo o sea, no estoy diciendo no a los idiomas, en este caso dominantes, o los idiomas coloniales, como les llamamos nosotros. O sea, hablamos del inglés, el español, el francés, etcétera, ¿no? No les estamos diciendo que no, pero les estamos apelando también a recordarles que nosotros también tenemos nuestro propio idioma y también hay comunicación a través de nuestros idiomas. Bueno, yo les decía que hice radio durante muchos años, estuve en un grupo de radios que precisamente planteábamos el uso de los idiomas en las regiones de Guatemala. Y era un reto muy grande, pero cuando nosotros empezamos era un poquito así como o sea, mandábamos los primeros mensajes, es decir, los primeros días de las radios era así como una novedad. ¡Wow! Radio en Cachiquel, ¿cómo es eso? O sea, la gente no se lo podía creer. ¡Wow! Radio en Ixil, radio en Chortí, radio en Chi, radio o sea, y por supuesto también combinábamos con español y todo, pero a lo que quiero llegar es a esa novedad de sentir que también mi idioma, que también lo que es mío, lo que está conmigo en mi cotidianidad, también es útil, es válido, ¿verdad? Para poderlo utilizar en otros espacios. Y lo mismo nosotros trasladamos esto mismo al Internet y decimos, bueno, necesitamos un Internet multilingüe, necesitamos que nuestros idiomas indígenas estén presentes en Internet. Y obviamente para nosotros, pues todo esto pues, también sigue siendo una lucha, ¿no? Una lucha constante, una apuesta, ¿verdad? Desde distintos espacios. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo ahí voy a ir tirando preguntas también, pero quienes están aquí acompañándonos, quienes nos están viendo, también pueden lanzar preguntas a los facilitadores, las facilitadoras que estamos hoy acá, pero también recuerden que ustedes también aquí están facilitando nuestra conversa. Voy a pasarle ahorita a Clarita que nos hable también un poco desde la parte del desafío de quienes están más en el lado de financiadores, como lo son Internews, un poco contándonos cuál es la pela, cuál es la labor que se está dando desde esa parte para que esas cosmovisiones no solamente pues sea representada en la creación de contenido, sino también que es lo que estamos como pensando pues a futuro y también qué es lo que se ha hecho como hasta ahorita. Bueno, Internews es una organización que trabaja promoviendo justo estos espacios de comunicación comunitaria, ¿no? Y siempre lo que tratamos de hacer es trabajar en conjunto y en alianza con las organizaciones locales, con las comunidades, para que en conjunto nosotras podamos aprender y también podamos como simplemente abrir las posibilidades para que sus visiones, su trabajo, su lengua puedan llegar a más espacios, ¿no? Nosotros en América Latina estamos trabajando con indígenas, con afros, con comunidades LGBTI, con comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Y este enfoque de trabajo conjunto implica un proceso de co-creación, ¿no? Donde nosotros escuchamos, compartimos, enseñamos y respetamos. Esto, por ejemplo, lo veo mucho en la parte cuando fue el proceso de la pandemia, ¿no? Cuando pues había mucho interés en financiar procesos de vacunación, cuando hay comunidades que han decidido no vacunarse. Entonces, se empieza este espacio de escucha, de trabajo conjunto, de trabajo colectivo, para que las mismas comunidades produzcan sus materiales, para que ellas mismas cuenten qué es lo que está pasando, para que visibilicen y cuenten sus dudas, hagan claro de que no están recibiendo suficiente información para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, nosotros en Bolivia, que es el caso que más recuerdo ahora, se trabajó con una radio local que trabajaba en un área de Santa Cruz. Esta radio comenzó a trabajar en idiomas que nadie estaba dando información, como son Bésiro, Samuco, Ayoreo, idiomas que estaban en riesgo de desaparición.
y daba información en estos idiomas. Y era la única información que se tenía. Lo que lograba estas campañas creadas con las comunidades, lograba que las mismas personas entiendan cuál era el objetivo de la vacunación y lograr procesos masivos de vacunación. Y había personas que simplemente decidían no vacunarse, sin embargo, construían procesos de cuidado colectivo, o sea, tenían sus protocolos y los habían definido en las comunidades. Y pues también era el objetivo de que produzcan y compartan estos aprendizajes para que otras comunidades también desde ese aprendizaje puedan hacerlo. Entonces, es sumamente interesante porque hubo procesos de vacunación masiva con comunidades que recibían información adecuada y también producían materiales. Mientras que en otras, donde no había estos procesos comunitarios, había un rechazo y un índice muy alto de circulación de rumores, ¿no? Entonces, lo que Internews busca es justamente este trabajo con las comunidades para facilitar espacios, para que ellas mismas sean quienes decidan qué hacer, para que produzcan sus materiales, para que se pueda visibilizar estas iniciativas, para que, por ejemplo, trabajen y creen también sus propias tecnologías. En Bolivia estamos trabajando, por ejemplo, en la traducción de una aplicación que se llama Orbot, que está enfocado muchísimo en el tema de seguridad digital, y comunidades aymaras la van a traducir a su idioma local. Entonces, y la van a hacer desde sus procesos, con sus traductoras, traductores, con varias organizaciones allí trabajando, y pues también aprendiendo sobre por qué es importante utilizar estas tecnologías. Es la única forma que se puede socializar la tecnología, porque muchas veces la tecnología viene impuesta desde arriba, como lo estaba comentando Miguel, lo estaba comentando Stephanie. Entonces, vienen y nos imponen una tecnología que no la sentimos nuestra, porque no la hemos construido desde nuestra visión. Entonces, la idea es que desde las mismas comunidades puedan adaptar esta tecnología, puedan recibir procesos de alfabetización digital y que que les involucren a todas y que puedan desde ahí decidir tomar decisiones informadas para poder utilizar tecnología y poder implementar nuevos medios que les permitan difundir sus voces. No sé si está. Gracias, Clary. Bueno, yo voy a empezar otra vez la ronda hablando un poquitito de algunas cosas desde las que nos hemos cuestionado desde el quehacer de NOIS, que siempre procura trabajar como en sus equipos, puedes mirar cómo es que las comunidades, las personas, los pueblos nos están enseñando el camino. Si me ven que estoy leyendo es porque estoy leyendo, porque no quiero dejar nada por fuera, pero bueno, como retomar un poco lo que decía Stephanie, nosotros queremos hacer una radio alternativa por la defensa del derecho a la comunicación, el derecho a hablar y ser escuchadas, sobre todo. En pocos años eso nos implicó aprender a compartir lo que sabemos, las formas alternativas de hacer radio o de jugar con la plástica del sonido para que otras comunidades también puedan contar lo que están haciendo, lo que están cuestionando, las necesidades, lo que ocurre en ese territorio. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es facilitar esos proyectos con estos pueblos que ya hemos mencionado, indígenas, afrocampesinos, comunidades de última milla, y en esas pues han habido varios proyectos. Yo voy a hablar de uno primero y después Stephanie nos va a comentar sobre otros que han sido muy potentes. Para abrir la discusión me gustaría traer a la voz de Tomillo. Vamos a nombrarlas como plantas o como hierbas, porque así dinamizamos el proceso de convite para no utilizar los nombres propios y jugar un poco al anonimato. Ella es una mujer afro que hace parte de una asociación que se llama Sovivir, defensora de víctimas del conflicto, y hace parte de ese proyecto que se llama Convite. Ella nos cuenta que en su relación con la tecnología, en una de las postales sonoras, pero en una de las charlas que tenemos, es que ella dice: de paseo me fui, muchas antenas yo vi, con Convite aprendí que eso contamina nuestro país.
y ahí hay una problematización sobre qué también implica la tecnología, ¿no? Que es traer estas cosas externas que no solamente están ayudándonos a conectarnos, pero que también están implicando otras cosas dentro de nuestros territorios. En un recorrido de 3 cuadras que hicimos entre Noís y Tour de Lirio, que es otro proyecto, el parche convitero alcanzó aproximadamente a contar 40 cámaras. Muchas de esas cámaras no funcionaban, cámaras de vigilancia, solo eran parafernalia tecnológica, que al final puede mucha de ella quedarse como basura tecnológica. En la segunda fase de Convite empezamos a lanzar con las comunidades, pueblos y personas, guardias indígenas, cimarronas y campesinas del sureste colombiano, esas principales cuestiones que estaban atravesando o que estaban atravesadas por la tecnología. Ese abrume o ese ruido visual, sonoro, y esa apuesta de usar y tirar, pero también esas otras apuestas porque esas cosas facilitaron procesos. Hoy casualmente una colega y amiga que se llama Paz Peña está lanzando el libro Tecnologías para un planeta en llamas. Y traigo nuevamente a este espacio la voz de otra mujer que admiramos, que es ella, Paz, y ella dice: desde hace algunos años trato de comprender si existe esperanza en las tecnologías digitales, concebidas por el tecnocapitalismo para mitigar la crisis climática y ecológica. El milagro tecnológico que nos ahorra la política, pero la pregunta para mí más importante es sobre poder. Queremos entregarle el poder de resolver la crisis más profunda que la humanidad jamás ha enfrentado a un puñado de empresas que ya tienen un poder inaudito en cada área de nuestras vidas. Indagando en ejemplos de los efectos socioambientales del tecnocapitalismo, reflexiono sobre las posibilidades de enfrentar de una forma no salvaje nuestro futuro incierto, o en otras palabras, la necesidad de defender otras formas de pensar lo digital. En Convite la apuesta ha sido por fortalecer ese espacio en que las comunidades que usualmente no son invitadas al espacio digital o las discusiones sobre los derechos digitales conversen con personas que se están pensando las herramientas, los talleres y los acompañamientos, pero sobre todo para que cuestionen estos espacios y nos permitan ver a través de un diálogo qué ocurre en la radio, una visión intercultural de la tecnología. La Menta, que es otra mujer de Convite del Cauca, nos contaba, por ejemplo, cómo sentir el cuerpo es para sentir si hay riesgo o no. Y allí nos preguntamos, ¿el cuerpo nos dice cuando hay un riesgo en un espacio digital? ¿Estamos escuchando a nuestro cuerpo? Yo abro eso también para pensar esta otra rondita y que nos pensemos eso, en cómo estamos abrazando esa interculturalidad en los espacios digitales y cómo no vemos todo desde el tecnosolvismo, ¿no? Como que toda la tecnología nos va a resolver cosas, pero más bien nos facilita algunas cosas, pero también las cuestionamos. Ahí quería que Stephanie también nos contara un poquito sobre estos otros proyectos, porque han posibilitado un montón de cosas dentro de las comunidades, y ahí pasarle a Miguel y Clara para que nos cuestionemos también esa parte de la tecnología, de cómo estamos sintiéndolo, pero cómo estamos abrazando más allá de interpretar y más allá de localizar en las lenguas, cómo quienes estamos trabajando en esto podemos interpretar todas estas cosas, ¿no? Como qué es lo que debemos hacer a partir de eso. Ahí te paso con Vita. Bueno, pues digamos que otra de las líneas de trabajo del colectivo ha sido este tema de que existan muchas radios, ¿no? Que existan muchas radios y que sus alcances sean según las necesidades también de quienes las imaginan. Justamente en los últimos años, digamos acá en Cali, estamos en Colombia, en el suroccidente, digamos, del país, hubo un reciente estallido social y fue muy impresionante ver como el Internet o las tecnologías a los ojos, ¿no? Porque durante esas coyunturas, la gente en las calles, manifestaciones, mucha represión, Internet no fue suficiente, ¿no? Internet no hizo eso que uno se hubiera imaginado que podía hacer. Habían bloqueos al Internet, ¿no? Pasaban helicópteros que bloqueaban estas señales, nos quedábamos sin Internet cuando se estaba en la calle. También empezó a pasar que estas transmisiones en vivo que se hacían por las redes sociales se caían y había como una especie de desconexión porque toda la comunicación la hemos puesto en manos de esa tecnología. Lo que empezó a pasar es que la ciudad empezó como a tener diferentes, digamos, esquinas en los barrios
donde la gente se juntaba para organizar, también hacer como bloqueos al tránsito, para pensar qué era lo que se reclamaba con estas manifestaciones, pero en medio del caos ni siquiera esa comunicación local ocurría, ¿no? Ni siquiera los que estaban ahí en el barrio podíamos conversar para decir qué vamos a hacer, cuál es el descontento, cuál es el malestar, por qué estamos en las calles. Y esta reflexión es como justamente qué es lo que le estamos otorgando a la tecnología, qué es lo que esperamos que hacemos a veces de maneras masivas y se nos queda por fuera el tejido más íntimo, ¿no? La filigrana más pequeña, el tejido entre nosotros. Y en esos momentos un poco la reacción era ir a estos lugares con una mixer, una mezcladora de canales, micrófonos y un altoparlante, una bocina que digamos sonaba para que todos los que estuviéramos ahí pudiéramos escuchar. Esta bocina funcionaba, uno la ponía a cargar y luego tenías 2 o 3 horas de batería inalámbrica. Y lo que ahí descubríamos era como la posibilidad de la radio para comunicarnos entre nosotros, ¿no? No para contarle al resto del mundo, no para que tengamos miles de oyentes, no para ser masivos, sino para de pronto retomar otras tecnologías ancestrales que han sido, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas es mucho más claro, ¿no? Los círculos de palabra o los círculos en torno al fuego, pero que en nuestras sociedades, digamos, un poco más también desarraigada y pues con menos procesos comunitarios, pues ha sido pues el barrio, ¿no? Sentarse a hablar de pronto en una junta de acción comunal, hablar con los vecinos o hablar en la familia, pues en el comedor a la hora de la cena, pero cómo ocurrían esos espacios de conversación en un contexto tan difícil como era este estallido social. Entonces, todo esto como para hacerle preguntas también a la tecnología, ¿no? Como cómo las usamos, cuáles son realmente las necesidades que tenemos y también cómo en estas coyunturas parece que lo esencial aparece, ¿no? Aparece lo esencial, aparece el lugar que realmente necesitamos como ocupar. Y bueno, a partir, digamos, de esa experiencia apareció esta estrategia, a la que nosotros les llamamos como, es un pequeño kit, digamos, callejero de radio, que es un combo muy pequeño de equipos que tiene este parlante, esta pequeña cabinita, mezcladora, micrófonos y una grabadora, y que permite que uno instalara como estos espacios de conversación en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Con 2 o 3 horas de autonomía eléctrica y que no necesariamente tendrían que estarse transmitiendo, porque si lo importante es mirarnos a los ojos y conversar entre nosotros desde las metodologías de la radio, ¿no? El turno, el silencio, el consenso también. Ese audio que queda ahí grabado podría en otro momento estar en la nube y ser compartido para otros, pero quizá ahí lo inmediato sea la conversación entre nosotros. Eso, pues como por contar un poco nuestra relación con la tecnología en un momento coyuntural como fueron estos proyectos. Bueno, muy chévere lo que nos cuenta aquí Stephanie. Yo quiero pasarle otra vez a Miguel para que nos cuente precisamente eso de cómo además de localizar, de adaptar en las lenguas, cómo más podemos abrazar estas, que ya ahí Stephanie nos da algunas pistas, estos saberes ancestrales, estas cosmovisiones en estos espacios digitales, también cómo nos cuestionamos, pero sobre todo que nos cuentes también qué es lo que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando estos proyectos. Me acuerdo también de unas conversas que teníamos en el proyecto que compartimos juntas, en el que hay unos llamados, ¿no? De cómo debemos desde un inicio, cuando están también las organizaciones grandes escribiendo los proyectos, entrar a hablar con ustedes y no ya cuando estamos en la implementación. Entonces, nada, Miguel, me gustaría que hablaras un poquito de eso. Híjole, qué complicado. Bueno, sí, son como muchas cosas. Tal vez un minutillo para hablar un poquito sobre lo que, tal vez jalando un poco lo que Stephanie estaba comentando, sí, y lo que tú también, Natalie, decías, obviamente, pues eh, tal vez en algunos espacios es valorable el hecho de que también las tecnologías tenga como sus dificultades aún por instalarse, porque de una u otra forma
sigue viva la comunitariedad, sigue viva la ancestralidad, sigue viva las prácticas que nosotras hemos perdido porque pues estamos pegados a la computadora un día entero, quizá al teléfono, lo que sea, ya por trabajo, ya porque toca o porque pues pasamos el tiempo así, ¿no? Eh, pero esto también crea como muchas dificultades y creo que uno de los puntos es como más o menos el estudio que yo estaba haciendo o que hice relacionado. ¿Nos muestras la foto? Así que, relacionado digamos, con las diversas formas de, de acoso, de discriminación, de lo que sea que las personas sufren por medio de la tecnología, ¿no? Y que al final las redes sociales se convierten en hervideros de perfiles anónimos que te tiran lo que sea, te tiran piedras, se burlan, te discriminan, cuestiones de racismo, etcétera. O sea, también tenemos que, o sea, incursionamos en esto, pero también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque suele ser un campo lleno de minas y muy peligroso también, y sobre todo para los no usuarios, los nuevos usuarios que tú adquieres un aparato y bueno, ya vienen preinstalados algunas aplicaciones y solo las empiezas a usar y no sabes los alcances que pueda tener si estás vendiendo tus datos y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, ya respondiendo un poco a la pregunta, pues los pueblos indígenas seguimos siendo culturas vivas, seguimos siendo, eh, pues, nosotros cuestionamos, solemos cuestionar un poquito cuando se nos ve o se nos ve como, digamos, como objetos de investigación, como objetos de, 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 de de búsqueda digamos, de estudios y eso, y no como sujetos. Y nosotros peleamos mucho porque somos sujetos, somos personas, no somos objetos, tenemos sentimientos, tenemos anhelos, tenemos sueños, como cualquier otra persona en el mundo. Y eso suele ser una cuestión. Aquí en mi pueblo pasó algo una vez. Yo recuerdo cuando era niño, llegó bueno, estuvo en la casa una persona de origen norteamericano, creo, no estoy muy seguro de dónde era, una mujer, y que luego después de un tiempo se trasladó a una comunidad un poquito más alejada y se casó con un señor de ahí, ¿verdad? Pero nos contaban, pues, ¿verdad? Que en las noches ella se levantaba a tomar fotografías a la familia, anotaba cada cosa que estaba pasando. Yo no sé si su método era el de la observación participante, ¿verdad? Pero quiero decir que luego ella escribió libros sobre eso, sobre ¿verdad? Sin el consentimiento de las personas, sin el consentimiento de la comunidad. Incluso, como digo, se casó con un señor, un joven de ahí, y luego pues narraba la historia, la experiencia como material para su investigación, ¿no? Entonces, eso para nuestros pueblos, para nuestra gente, pues es una forma no solo es un atentado en contra de su integridad, sino que también es extractivismo, ¿no? O sea, no se extrae solamente en los minerales, solamente el agua y los regalos que nos da la madre tierra, sino que también se extrae conocimiento, también se extrae. Entonces, todas esas cosas, nosotros, desde los pueblos indígenas, somos un poquito cuidadosos y no es que seamos celosos o que querramos resguardar conocimientos que tengamos, no es eso, no, nosotros no tenemos esa concepción, nosotros somos personas que somos muy abiertas al mundo y si te sirve esto, yo te lo doy con mucho gusto, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo de buena fe, de buena voluntad, no con el objetivo de que tú luego, pues,
hagas con esto X, Y y luego me lo vengas a vender también, ¿verdad? Porque suele ocurrir, ¿no? Entonces, todas esas ideas son como importantes para las y los que escriben proyectos, para las personas que de una u otra forma trabajan con los pueblos, con las comunidades, verlas como no objetizarlas, no, sino hacerlas sujetas y copartícipes, porque normalmente pues tienen algo que darte, o sea, esa visión paternalista de que es que sí, pobrecitos, les tenemos que llevar esto o aquello, no, no les has escuchado, a lo mejor no es eso lo que realmente están necesitando en este momento, ¿no? O decir, sí, es que ellos necesitan esto o aquello, ¿verdad? Pero a lo mejor su concepción de desarrollo no es la misma concepción de desarrollo que la nuestra, ¿no? O sea, normalmente en un pueblo, los pueblos indígenas somos holísticos, pensamos de forma integral, somos comunitarios, nos importa la comunidad por encima de la individualidad. Es decir, sí, obviamente somos seres sujetos, ¿no? Y que todos tenemos sueños, intereses y etcétera, pero también pensamos mucho a nivel comunitario, ¿verdad? Y mientras nuestra comunidad esté bien, yo también voy a estar bien. O sea, ese es un principio bien importante en los pueblos indígenas. Y pues nada, pues las tecnologías se han instalado, nos guste o no, ¿verdad? Están a nuestro alrededor y si bien en las comunidades está siendo un poquito lento el ingreso, al mismo tiempo se les ha violentado, sobre todo en época de pandemia, se les ha violentado en el sentido de que les han obligado a adquirir un teléfono, una tablet, una computadora, lo que sea, y a cambiar muchas veces de decir, bueno, es que de plano, pues como la niña, el niño tiene que conectarse a su clase virtual, entonces pues hoy no vamos a comer esto o aquello, pues porque tenemos que comprar la señal de internet, los datos. Entonces, esas son formas de violencia que debido a los niveles de pobreza y extrema pobreza en que viven la mayoría de las comunidades indígenas, esto pues se vuelve una elección bien complicada o, pues, el simple hecho de decir, bueno, ya no vas a ir a estudiar hija, ya no vas a estudiar hijo, punto, ¿verdad? Se resuelve de esa manera. Entonces, eso, ¿verdad? Son cosas como muy importantes que tomar en cuenta. A mí me parece súper importante todo esto que menciona Miguel, sobre todo retomando lo que decía al inicio, es que usualmente en estos espacios son poco invitadas estas voces que vienen también de personas indígenas o de personas afro, más allá de que estén participando, por ejemplo, personas de África que hacen activamente parte de la comunidad. O personas campesinas, y yo creo que es súper importante escuchar esto porque las tecnologías, como dice Miguel, están llegando. Así sea que implique ciertas cosas para el territorio, que sean buenas o que sean malas, están allí y hay que abrir estos espacios para que todas podamos conversar sobre ello. Quiero finalizar aquí como la parte también de estas introducciones con Clara para que nos cuente un poco esto que también desde Internews se ha teorizado, esa parte de cómo ser cuidadosos con no ser extractivistas de estos pueblos, de estas comunidades, de estas personas cuando se está trabajando con ellas, y al final vamos a abrir un espacio para que o las personas que están aquí y han estado solamente como de escuchas puedan hablar, puedan preguntar, o que entre nosotras nos podamos preguntar cosas más allá de que sea yo la que pregunte. Sí, justo el tema del extractivismo del conocimiento no solamente lo vemos en procesos de implementación lo vemos en procesos académicos, en procesos supuestamente de investigación que se hacen supuestamente desde las comunidades, ¿no? Entonces, desde Internews siempre tratamos como de socializar lo que estamos haciendo. Las comunidades con las que vamos a trabajar somos muy honestas en decirles lo que queremos hacer es esto, no levantar falsas expectativas. Eso hace mucho, hacerle creer a la comunidad que se va a hacer una cosa cuando en realidad no es eso. Y también
es no asumir muchas veces que la comunidad necesita tecnología, porque ese es un error muy grave que se comete, ¿no? Asumir que todo el mundo necesita internet, asumir que todo el mundo necesita tener un teléfono celular para poder comunicarse. Cuando en realidad cuando se va a las comunidades se ven procesos de comunicación muy diferentes, procesos de comunicación a través de altoparlantes, a través de los comerciantes, a través del voz a voz, a través de enviar información a través de cartas, a través de barcos. Entonces hay que tener también el respeto y también este proceso de socialización, de devolución a las comunidades. Es que nosotros estamos empezando un proceso con las comunidades, tenemos que devolver lo que hicimos principalmente. Hace un tiempo, por ejemplo, se trabajó con jóvenes en Iquitos para hacer producción de materiales para que ellos cogieran una cámara por primera vez y puedan hacer sus documentales, ¿no? Es una experiencia muy divertida porque lo hicieron en sus idiomas, era la primera vez que podían hacerlo, e invitaban y las niñas, los niños, los jóvenes iban a invitar a las comunidades cercanas para que vengan a ver sus trabajos. Y después tuvieron que hacer como 2 o 3 procesos de proyección de películas porque tenían que devolver todo lo que habían filmado. Entonces, es esas lógicas de también entender que nosotros no simplemente llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer un taller de producción de audio o de video, y bueno, lo vamos a hacer en 3 días y pues hacemos 3 talleres y ya nos vamos. No, sino que hay que entender cómo la comunidad espera que sean esos talleres, cómo podemos hacer los procesos de devolución, y qué también puede resultar de todo esto, ¿no? Y a veces comenzamos con una idea de implementación y terminamos con otra, porque no responde a las necesidades de las comunidades. Y hay que estar abiertas a hacer estos cambios y hacer estos procesos de adaptación. Recuerdo una experiencia con mujeres que trabajaban violencia y trata, y pues ellas, el objetivo era que trabajen en una campaña de difusión, pero a la final y si terminamos haciendo radio parlante en comunidades por la violencia que había generado la pandemia, y la radio parlante les permitió que mujeres que estaban en situaciones de violencia puedan acercarse y contarles lo que les estaba pasando, lo que no estaban logrando a través de enviar panfletos, enviar SMS, no estaban logrando llegar a las mujeres. Entonces, la radio como una herramienta de tecnología, como llegar a instalar un parlante y permitirles que esas mujeres se acerquen con sus niñas, con sus niños, a contarles sus realidades, eso solamente lo lograron estando allá, estando en las comunidades. Entonces, es súper útil que si bien la tecnología existe y llega y podemos implementar grandes campañas a través de la tecnología o tener grandes celulares, no siempre asumamos que las comunidades lo necesitan, ¿no? Sino que veamos cómo esas herramientas se pueden aprovechar para impulsar más las acciones desde las comunidades, permitirles sus espacios de participación y también permitirles que construyan sus propios espacios de difusión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Clara, y a todas. Yo quisiera abrir este momento como un espacio para que nos hagamos preguntas o para que comentemos otras cosas. No sé si alguien de las personas que ha estado escuchando aquí quiere cuestionar, quiere preguntar algo, nos quiere compartir algo también de cómo ha sido su proceso, cómo ha sido su quehacer referente al tema. Y si no, también abrir para que Stephanie o Miguel o Clara se pregunten entre ustedes también cosas a partir pues, de lo que han escuchado. Dejo abierto el micro, no sé, por aquí alguien que esté escuchando, si no le paso allí a Miguel, a Clara o a Stephanie, solamente alcen la manito para yo saber quién va a hablar. Y ya, como para que le empecemos a dar un cierre, que nos quedan 11 minuticos aquí de esta charla, si les quedó pendiente hablar sobre algo. Hola, solo quería, o sea, que estuvo muy interesante cada una de las intervenciones que han tenido.
y justo para las consultas regionales sobre el Pacto Mundial Digital se hablaban desde, o sea, las perspectivas de las comunidades y aún así están como un poco representadas las comunidades y en especial las que sufren bastantes vulnerabilidades como las indígenas. Y me parece súper interesante todo lo que han dicho, que se abordó en estas consultas, pero de forma, o sea, de forma tal vez un poco vaga, porque no han estado tan representadas en todos los espacios, ¿verdad? Y solo. Gracias, Silvia. ¿Tú tienes algún proyecto o alguna comunidad que quieras compartir aquí? No, realmente yo trabajo para IPANDETEC, que es el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología en Panamá, pero trabajo desde Guatemala. Y nos dedicamos al uso y la promoción de las tecnologías de la información y también la promoción del respeto de los derechos humanos en línea, ¿verdad? Pero no hemos tenido como la oportunidad, o por lo menos yo, de trabajar en específico algún caso como con comunidades y todo. Pero sí, se Bueno, me parece súper interesante. bueno, muy chévere tener a IPANDETEC por acá y bueno, animarles también porque trabajan en varios espacios de Centroamérica, así que muy chévere si después conversan por allí para también trabajar con estos pueblos, comunidades y personas. No sé si alguien más que estuvo por ahí, sobre todo en la escucha atenta, quiera conversar sobre algo. Si no, si Steph, Clarita o Miguel tienen alguna pregunta para alguno de ustedes. No sé cómo levantar la mano acá. Hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí, Duré, sí. duré 10 minutos buscando levantar la mano y no entendí. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Leo Prieto, soy colombiano. Un saludo a Natalie. Por hecho, a todo el parche que está acá, qué bonito escucharles. Realmente es satisfactorio que después de pandemia sigamos hablando y encontrándonos. Yo les he escuchado atentamente aquí, anotando cosas interesantes de lo que han dicho. Me llamó mucho la atención lo de la radioparlante. Encontré fascinante ese espacio y claro, hay muchas comunidades que aún lo siguen conservando, ¿cierto? Lo siguen trabajando. Pero me parece interesante ese enfoque, digamos, de permitir contar realidades también de las comunidades. Actualmente yo hago parte de una organización que de alguna otra forma fortalecemos procesos de turismo comunitario, de turismo indígena. Y aquí hay algo complejo porque digamos que bajo las agendas de algunas comunidades que como que están en búsqueda de buscar, o sea, sí, en búsqueda de desarrollar alternativas económicas dentro de sus comunidades, pues han abierto al agendamiento del turismo comunitario, del turismo indígena, que simplemente eso traduce a que sean las comunidades las que gerencien o las que dirijan justamente hacia dónde quiere apuntar ese tipo de turismo, ¿no? No es una categoría pues de turismo de avistamiento de comunidades, grotescamente se podría decir así, sino son las mismas comunidades quienes buscan dentro de su territorio que contar a los visitantes, porque además pues casi siempre son comunidades que están en riesgo del turismo, el turismo digamos que se consigue también con una práctica extractivista. Entonces también como desde la agenda propia, pues digamos que se intentan darle un ordenamiento también a esas actividades económicas que ya han entrado dentro del territorio. Y aquí la parte más compleja, pues para mí, que soy una persona externa, yo actualmente estoy trabajando en 2 resguardos indígenas en el centro de Colombia. Y en esas actividades económicas, pues hay algo que se llama la promoción, ¿cierto? Que es poder contar temas del territorio y promocionar directamente porque es una actividad económica. Y en la promoción viene algo complejo porque entran muchas dinámicas del tema de la comunicación, ¿no? El tema de la fotografía, el tema del audiovisual, el tema sonoro. Entonces, a veces
digamos, cuando hemos llegado a las comunidades, como que uno va con a veces va con una mirada muy cuidadosa, pero también como muy paternalista en el sentido que ya hay muchas comunidades que vienen desarrollando el tema de marketing digital y uno queda sorprendido, vienen con un desarrollo de temas de redes sociales y también es sorprendente porque ya tienen un manejo, tienen un lenguaje, tienen una producción y una creación de contenidos que finalmente también hay como unas necesidades de seguir afianzando para el uso y la administración de estas plataformas, pues a su propia disposición y no que vengan externos a hacer la publicación, vengan externos a grabar el video. Entonces también como desde la mirada propia y como desde la comunicación propia, digamos que se empiezan a coger estas tecnologías para poder comunicar y puntualmente promocionar los servicios y productos que están haciendo, porque pues digamos que acá el turismo simplemente es una patita y otras cosas. Acá donde estamos hay gente que viene con un desarrollo de producto interesante en términos de licores ancestrales, entonces hay todo un desarrollo de producto desde la etiqueta, desde la promoción, entonces hay unos avances para, digamos que desde la parte gráfica importantes, desde cómo comunicar esta venta del producto, pero son propias, son desde la mirada y a veces también siento yo que si se paternaliza mucho o desde la mirada de afuera, como esto no debería entrar, pero si ya está en el territorio, simplemente es como que se brinda de este lado para que haya más, digamos, como responsabilidad en el uso, y creo que ahí me acobijo mucho a lo que se ha trabajado mucho en los partes, que es el tema del autocuidado digital, y entender también esos riesgos, y desde ahí, entonces, así para finalizar, digamos que decidimos entonces crear una estrategia, le llamamos escuela, pero puede ser cualquier otro nombre, y es un espacio de participación donde empezamos a sentarnos con las comunidades y definir qué contenidos se quieren crear y que bajo la mirada propia ellos y ellas decidan qué quieren contar del territorio, qué quieren contar de qué quieren y qué no quieren contar, ¿sí? Porque hay cosas que no se cuentan y que son válidas, no se cuenta, digamos, el tema de los rituales, el tema de la medicina tradicional, entonces, qué se cuenta y qué no se cuenta, o de eso que se quiere documentar, que se guarda para la memoria del pueblo o de las futuras generaciones, y que de ahí se puede mostrar hacia otras personas externas y ajenas al territorio, a sus comunidades. Eso, contarles ahí pues como esa experiencia que hemos tenido, que ha sido impresionante. Cada vez las discusiones son más complejas, pero coincido mucho en que hay un gran temor, sobre todo por las personas mayores, y es que se ha perdido mucho la oralidad por la incursión de la digitalización. Ujú. Pues gracias, Leo, por traer también, qué bueno escucharte acá, pero por traer también esta discusión que tiene que ver con estas otras cosas, que es el turismo y cómo y también se relaciona con lo digital, por supuesto, pero esto último que decía, yo apunté aquí varias reflexiones también sobre todo lo que decía Miguel, esto de no ver solamente como objetos de investigación, que a mí me ha quedado siempre eso y siempre trato de cuestionarme eso, de cómo con quienes estamos trabajando no se están sintiendo así, asegurarnos de que siempre está codiseñado allí. Y bueno, tenemos aquí unos minutitos para cerrar. Yo creo que todas las discusiones estuvieron muy chéveres. Aquí no iba a compartirle eso, un par de cosas. Yo aquí comparto estas. Miguel también tenía algunas cosas por ahí atrás, por si nos fallaba el compartir cositas, pero le vamos a dejar alguna web. Dale, Estefan. No, yo quería, bueno, saludar a Leo, porque creo que Leo también abre una discusión que es muy interesante para dejarla ya planteada también en preguntas, pues que es creo que lo más interesante de estas conversaciones, y es que claro, a veces decidimos, por ejemplo, no entrar a poner nosotros las narrativas que las comunidades quieren crear sobre sí mismas, porque justamente es lo que se ha hecho históricamente, ¿no? Como narrar al otro, que también es lo que contaba Miguel ahorita, ¿no? Cómo llega una persona pues a una comunidad que narrar desde su mirada cómo el otro entiende el mundo. Y luego entonces aparecen estos espacios también de creación y de escuelas. Estoy recordando una anécdota que tuvimos en Buenaventura con un grupo de jóvenes que querían hacer audiovisuales, y cuando ellos hacían como sus ejercicios audiovisuales y narrativos,
los que estábamos acompañando como desde el compartir de saberes estos espacios, caíamos en unas posiciones que son muy violentas, que son muy invisibles y que son súper colonizadoras, que es como, pero esto que ustedes están haciendo no se entiende en el centro del país, ¿no? Estas formas que ustedes tienen de narrarse se quedan encerradas aquí y no dialogan con el resto. Y esas son preguntas pues que pasan por un montón de cosas, ¿no? Por lo político, por la filosofía, por las formas de crear discursos, pero son preguntas que hay que tener ahí muy presentes también, como que nosotros también hemos aprendido como unas formas de narrar que nos han enseñado las tecnologías y a veces las homogeneizamos. Entonces como que muy chévere esto que nos cuenta Leo sobre que la misma comunidad es la que decide, ¿no? Cómo vender sus creaciones, sus productos, también cómo también vender una experiencia en su territorio, ¿no? Y qué cosas no se venden, qué cosas no van a ser como parte de este ejercicio turístico. Yo creo que es como un llamado siempre a volver ahí, porque pues este bicho, digamos, del colonialismo, de nuestra violencia también con otras comunidades afros, indígenas, campesinas, pues es invisible, lo tenemos instalado, nos toca hacernos preguntas todo el tiempo, que es lo mismo que pasa, digamos, con el patriarcado, ¿no? Que estamos allí metidos y es muy difícil darnos cuenta cuando estamos operando desde esa forma de pensamiento, como tener siempre la sensibilidad de que la tecnología también esté allí en función de esto. Bueno, eso, muchas gracias. Yo quería, bueno, si quieren Miguel compartir, por ejemplo, yo les invito a que vayan y vean el escrito que hizo Miguel sobre la investigación que yo puedo acompañar para las otras cosas. Si quieren, Miguel lo puede dejar ahí en el chat. También Clarita, si quiere compartir algo, nosotros le dejamos aquí una primicia grande que es la web o el minisite que tiene Convite. Dentro de la web estamos haciendo como lanzamientos chiquititos y ustedes aquí están teniendo primicia de esto, pero ya pronto, el 1 de mayo, vamos a estar lanzando como oficialmente en Cali esta nueva fase de Convite, y les dejamos también aquí la escuela por correspondencia que mencionaba Estefan, y bueno, es invitarlos a que vayan y lean a Miguel su proyecto y que vayan y vean también los proyectos que tiene Internews, si quieren alguno compartir. Leito también ahí que nos comparta también lo del proyecto. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos pasamos 2 minuticos, pero vamos a dejar también ahí grabadito. Seguramente Mosfa lo va a dejar para consultar después y nosotros también para que consulten después en las redes, tanto de nuestros colectivos y de nuestros proyectos como personales. Y eso, muchas gracias por la escucha atenta. Vayan y chequen también la web, vayan y sigan cuestionando y preguntando sobre todas estas cosas. Muchas gracias, Miguel, Clara y Natalie. Gracias por la conversa. Chao. Chao. Muchísimas gracias.